Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Call of Duty Warzone Mobile. Primero que nada, tenemos muy buena información aquí en el canal, como siempre, trayendo la mejor información al detalle, al instante, que es lo más importante. En fin, señores, para el que no lo sepa, pues actualmente Warzone Mobile ha anunciado que llegamos a los 15 millones de lo que son actualmente los registros en Play Store. Pero no se preocupen, tenemos más información acerca de ello. En fin. Vamos a darle con toda la información. Además de ello, pues creo que es bonito recordar de que estamos cada vez más cerca de los 100.000 suscriptores. Muchas gracias por el apoyo. Espero de que la gente nueva que esté llegando deje su poderosa suscripción y también que le dé me gusta, básicamente, al video. Así que suscríbete, dale me gusta. Y por cierto, sería brutal que si puedes apoyar completamente el canal, ya que pues solo el 50% de la gente que ve mis videos está suscrita. En fin, vamos a darle. Ok, hemos llegado a los 15 millones de lo que es actualmente registros en Play Store. Esto ya lo sabemos, pero en realidad tenemos 25 millones. Ya sabemos todas las recompensas y además hemos visualizado incluso recompensas de lo que es la beta de Modern Warfare, como lo que es el operador beta de Jorangi, la SCAR, la X13, una tarjeta de visita, un amuleto, stickers y entre otras cositas más. Recuerden de que estas recompensas todas van a ser gratuitas y para que también puedan informarse, puede que las recompensas que estuvieron llegando actualmente para lo que fue la beta del poderosísimo Modern Warfare 2 con su modo multijugador al llegar al nivel 30, también lleguen para la beta de lo que es actualmente Warzone Mobile, que por cierto, también vamos a hablar de la beta de Warzone Mobile, de lo que posiblemente esperemos de la beta, y según lo que comentó la cuenta oficial de Warzone Mobile al contestar a un comentario en Twitter. Bueno, en fin. Primero que nada, las recompensas que llegaron para Modern Warfare 2 en la beta puede que lleguen incluso también para la beta de Warzone Mobile, ya que estas recompensas, recuerden de que se van a poder compartir entre Modern Warfare 2, obviamente Warzone 2 y Warzone Mobile. Todas las skins que lleguen a estos juegos estarán disponibles en Warzone Mobile, recuerden eso en detalle. Ok, haciendo énfasis en esto, tenemos algo muy importante que decir, y es que sabemos de que Ghost será la skin tal cual de recompensa de 25 millones. Ya se sabía, ya se había filtrado, así que no se preocupen. ¿Cómo lo sabemos? Porque ya llegaron a la meta de 25 millones de preregistros, muchos más preregistros. Más que todo por el hype de Verdansk e incluso gente que ni siquiera juega en dispositivos móviles solo por estar preregistrado y tener esas recompensas gratuitas en, obviamente, Warzone 2 y Modern Warfare 2. Por eso es que ya se ha llegado a esa cantidad de preregistros. Así que no tardará, lo más seguro, lo que es la cuenta oficial de Warzone Mobile en decir ya llegamos a 25 millones. Le doy unos 2, 3, 4 días posiblemente para que lo anuncien cuando ya lo sabemos. En fin, la recompensa gratis de los 25 millones es Ghost, eso ya lo sabíamos. Y las recompensas de la beta de Modern Warfare 2 puede que también estén en las recompensas de Warzone Mobile en su beta. Ahora vamos a hablar del tema beta. Primero que nada, la beta de Warzone Mobile, todo apunta de que va a ser por regiones, no va a ser globalizada. Bueno, es normal, pero se espera de que sea abierta la beta. ¿Por qué? Básicamente para poder testear, para poder probar los servidores de Warzone Mobile, para poder llenar esas lobbies y ver cómo va a ir el juego. Porque recuerden de que Activision es el típico que te saca una beta y al mes te saca el juego completo. Esto yo no lo digo, básicamente lo ha estado haciendo desde hace mucho tiempo. Saca la beta y al mes sale el juego. Básicamente es como Modern Warfare 2, sale la beta y al mes sale el juego. Y así sucesivamente. Así que cuando salga la beta le damos posiblemente un mes y medio para que salga Warzone Mobile. Así que en cuanto tengamos beta, tengamos fecha oficial, que ya ha dicho la cuenta oficial de Call of Duty Warzone Mobile, que seamos un poco pacientes, porque ellos van a estar informando completamente todo el detalle de las fechas, en qué regiones va a estar la beta y demás. Todo apunta de que va a ser en octubre. Y yo digo que va a haber por lo menos mínimo 2 betas importantes para Warzone Mobile, y luego de las 2 betas importantes tendríamos el lanzamiento a principios de enero si todo sale bien y si el desarrollo del juego tanto en dispositivos Android o dispositivos de Apple no se retrasa, que es lo importante. En fin, esta noticia es muy importante saberla, más que todo para que tú puedas jugar el juego. Así que yo de ti haría lo que yo hago actualmente para poder ser aceptado en muchas betas o muchas alfas. Estar preregistrado en todos los países posibles que se me vengan a la mente que pueda salir la beta. Porque va a ser una beta abierta y no va a ser cerrada. Ya para que lo sepan. Por ejemplo, te voy a dar el ejemplo más brutal que he tenido actualmente con betas. Recuerdo cuando salió Apex, salió primero en países del otro lado del mundo. Yo ya tenía preregistro de Apex en 3 y pues pude probarlo. Y si no, pues sacamos el APK. Pero no se sabe si Warzone Mobile con APK va a funcionar. De momento sabemos que Project Aurora / Warzone Mobile se puede con APK. Lo único que necesitas es un login. Eso ya lo sé, yo lo he comentado. Yo fui el que pues explicó todo a detalle. Creo que eso está más que claro.
Si por ahí Aurora se puede, yo creo que lo más seguro es que Warzone Mobile se pueda incluso iniciar con APK. Lo que me estoy preguntando es que si necesitarás login de Activision o necesitarás la aprobación de Activision por haber sido aceptado a la beta cuando lo pongan en la web. Pues ya que tengo entendido que la beta va a ser para iOS y para Android. Y me decir, Destro, pero solo tenemos preregistro en Android. Sí, pero la beta de iOS va a llegar por Test Flight, así como ha llegado la de Rogue Company y también ha llegado también la beta de Project de Bloodstrike, básicamente el Warzone Mobile Lite. Entonces veremos que se cuece conforme a lo demás. Además, teniendo en cuenta de que la alfa de Warzone Mobile donde va mucho mejor es en dispositivos iOS de momento, o sea en Apple, me gustaría obviamente probarla cuando salga la beta en octubre si todo sale bien. Teniendo en cuenta de que incluso a lo mucho si no sale en octubre saldrá en noviembre con Warzone 2.0. Porque recuerden de que el pase de batalla de Warzone 2.0 y el de Call of Duty Modern Warfare 2, que básicamente son el mismo juego, solo que con un modo de juego que es gratuito y el otro que te paga, básicamente van a ser el mismo pase de batalla, mismos operadores, o sea, vamos a tener el mismo sistema de tiendas, todo va a ser igual básicamente a nivel de operadores y de armas, ya para que lo sepan y para que estén entendidos sobre ello. En fin, creo que he sido completamente claro con todo eso, porque mucha gente me ha preguntado qué puede pasar conforme las recompensas. Ya para que lo sepan, sí, las armas se van a poder subir de nivel en Warzone Mobile. Solo vamos a tener que jugar el modo de juego saqueo. Para el que no sepa qué es saqueo, cuando esté el juego y cuando esté el modo de juego y se tenga que subir arma, ahí voy a explicarlo todo. Porque para qué voy a explicar algo ahorita que ni siquiera lo podemos jugar todo. Las cosas como son. Pero bueno, en fin. ¿Qué esperan ustedes acerca de esta beta? Miren, yo la verdad lo que espero es que mejoren completamente el texturizado, el renderizado y que la optimización sea buenísima para dispositivos de Android. ¿Por qué no espero nada de Apple? Porque básicamente el alfa ya está muy bueno. O sea, solo es que mejoren las texturas, mejoren la carga de textura básicamente y listo, ya tenés actualmente el Warzone Mobile en dispositivos de Apple porque literalmente lleva 60 cuadros por segundo estables. Bueno, lo he probado en iPad Pro y en iPhone 13, o sea, los demás iPhone creo que irá posiblemente a 40 o 50 cuadros por segundo, teniendo en cuenta de que es una alfa aún y que pues no se ha optimizado. Pero bueno, tenemos información actualmente de la beta. Se espera de que sea por región, o sea, así lo dijeron, depende de tu región, porque la pregunta fue esta. ¿Hay una posibilidad de que juguemos el juego antes de que salga oficialmente global? Y con un lanzamiento post-beta. Sí, pero dependerá de tu región, ellos comentaron. De igual manera, nosotros estaremos dando toda la información en nuestras redes sociales. Si son inteligentes, las regiones más importantes de cada pues, continente, obviamente pondríamos a México, Colombia, entre los top que más gente pues, tiene concurrida completamente, así que sí, no estaría mal tener por lo menos 2, 4 países de LATAM, a lo mucho. Y pues obviamente ya sabemos que va a estar saliendo para Estados Unidos, Canadá y demás países angloparlantes. Y me imagino que saldría actualmente en los típicos países como Asia, básicamente unos países asiáticos. Y tendríamos también el Reino Unido, entre otros, como ha pasado con otras betas de juegos al día de hoy, como pasa actualmente con Ubisoft y demás. Así como ha mencionado Ubisoft sus fases betas, me imagino que así va a ser Activision, solo que un poco más grande. Porque acuérdense que Activision es al fin y al cabo una de las empresas más grandes del mundo. No por nada Microsoft la adquirió por un precio muy elevado, así que esperemos lo mejor, que es lo importante. Bueno, habiendo dicho eso y habiendo comentado todo lo anterior, honestamente pienso que he sido muy claro conforme a ello. Ghost, 25 millones gratis en preregistro. Tenemos la M4 y la X12 en preregistro de 5, 10 millones. Perdón, 10, 15 millones, creo que si no estoy mal, sí, 10, 15 millones. Actualmente, y en el registro de 5 millones básicamente era un emblema y un sticker si no estoy mal. Y por las recompensas de Modern Warfare 2 de la beta, que posiblemente estas también sean las recompensas de la beta de Warzone Mobile, dudo mucho que dejen a un lado a Warzone Mobile con estas mismas recompensas, teniendo en cuenta de que son el mismo juego. Tendríamos a Jorangi en el traje beta y tendríamos la Scar que están viendo en pantalla y la X13 que también miraron en pantalla, más sus amuletitos, su tarjeta de visita, sus stickers, básicamente sus calcomanías y demás cositas del entorno. Bueno, este ha sido un video muy completo explicando todo el sistema de recompensas gratuitas y también, perdón, hablando un poco del sistema beta de Warzone Mobile. Pues esperemos lo mejor. Sé que mucha gente pues ha estado un poco reacia conforme a Android. Tengan en cuenta que es Android. No se preocupen, están trabajando en ello. Vengo jugando esto desde junio y créanme que han avanzado muy bien en Android. Hasta a mí me sorprende de momento. Así que veremos qué se cuece conforme a la beta. Si todo sale bien en octubre. Y si no, pues estaríamos esperando a noviembre. Así que ya para que lo sepan, última hora. Muy buenas noticias actualmente de la beta del poderosísimo Warzone Mobile y sus recompensas gratuitas acerca de ello.
Bueno, como siempre, tratando de ser el mejor, o intentando tratar de ser uno de los mejores creadores de contenido, dando las últimas noticias de Warzone Mobile. Como siempre, muchas gracias por el apoyo, deja tu poderoso like cuando yo lo vea, suscríbete que es lo más importante y nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Destor32, que la 1314 me los acompañe y nos vemos en un siguiente video de Call of Duty Warzone Mobile. Hasta la próxima, adiós.